Hola, muy buenas queridos amigos. Soy Pepe Zamorano, cardiólogo que trabajo en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Y para mí es un enorme placer el comoderar esta mesa con mi buen amigo, que nos conocemos ya hace décadas, Guillem Pons, súper experto también en imagen cardiovascular. Nuestra mesa de hoy es actualización en imagen en la insuficiencia cardíaca. Y para eso contamos con tres magníficos ponentes, pero más allá, son tremendos profesores, son los monstruos de la imagen y de la docencia. Tenemos a Victoria Delgado, tenemos a Ignacio Iglesias y tenemos también a Nieves Romero. Y sin más, vamos a entrar en el tema con la primera conferencia, que va a ser de Victoria Delgado. Vamos a tener 15 minutos y posteriormente a las tres conferencias tendremos una discusión para hablar de lo que más os preocupa. Novedades en la insuficiencia cardíaca en las guías del 2021. Victoria. Muchas gracias, Pepe, y muchas gracias a la Sociedad Española de Cardiología y a la Asociación de Imagen Cardíaca por haberme invitado. Todo un placer participar en este congreso y estar con todos vosotros. Bueno, en cuanto a las novedades en las guías del 21 de insuficiencia cardíaca, a ver si puedo ahora. Podemos decir que uno de los factores que queda más presente es el papel de la imagen multimodal, porque no solamente se basa en ecocardiografía o se basa en resonancia magnética o en TAC, que se pueden utilizar como silos aparte, sino que todos se integran en cierta manera para facilitar el diagnóstico y tratamiento del paciente. Y esa es la definición de la imagen multimodal que se puso en marcha ya en el 2019 bajo el leadership de Kevin Fox en cuanto a la definición de lo que es imagen multimodal, que es la utilización de varias técnicas de imagen, ya sean realizadas de manera separada o en combinación, para intentar entender mejor la patofisiología y la presentación de la enfermedad, para dar lugar a una mayor precisión diagnóstica que nos permita adecuar las terapias para cada paciente y eso dar lugar a un mejor pronóstico de los pacientes. Uno de los primeros esquemas que tenemos en las guías del 2021 de insuficiencia cardíaca es cómo vamos a valorar el paciente con insuficiencia cardíaca, con síntomas de insuficiencia cardíaca. Y lo primero que se pone es la ecocardiografía. Si puede ser con un sistema que nos permita toda la versatilidad de utilizar desde el 2D al 3D y técnicas de strain, por ejemplo, pues perfecto. Pero aquí yo incluiría también incluso la ecoscopia, porque básicamente las guías utilizan la ecocardiografía, parece ser, para medir la fracción de eyección y clasificar al paciente en una de las categorías de insuficiencia cardíaca, ya sea con fracción de eyección reducida, mildly reduced o un poco reducida, o la fracción de eyección preservada. Y una vez tenemos esta clasificación, se tiene que determinar la etiología de esa disfunción y empezar el tratamiento para intentar recuperarlo, para intentar mejorar la sintomatología y el pronóstico del paciente. Y aquí quizás he dicho antes, ecocardiografía hecha como debe ser, pues es muy versátil y podemos obtener muchísima información, pero hay otros parámetros que igual no podemos encontrar, como es, por ejemplo, la caracterización tisular, que nos permite utilizar, por ejemplo, resonancia magnética con el realce tardío, o la apreciación de infartos, por ejemplo, con SPECT o incluso con PET, o la presencia de isquemia, digamos, utilizar una eco de estrés, o el TAC para evaluar la enfermedad coronaria o incluso, pues, ya siendo más invasivos, la coronariografía. La fracción de eyección sigue siendo el parámetro que se pone de entrada para evaluar los pacientes, y esto es porque en todos los estudios, ya sean registros o estudios randomizados y en todas las categorías de tipos de pacientes con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia fracción de eyección reducida, moderadamente reducida y preservada, pues la fracción de eyección tiene una asociación muy directa con los endpoints de los diferentes registros y estudios, pero hay que recordar que la variabilidad en la medida de la fracción de eyección, particularmente cuando esos estudios se realizaron que eran con sistemas más antiguos, quizás que no incluían técnicas de inteligencia artificial, pues era bastante importante. Y además la fracción de eyección pues igual no da información tan precisa de cómo es la mecánica del miocardio. Y en este caso, por ejemplo, en este subestudio del TOPCAT Trial, incluyendo
pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, pues se vio que un 52% tienen un valor de strain longitudinal del 15% o menos. Ya estaría muy reducido cuando el límite de normalidad por debajo sería un 18%, con lo cual quizás la fracción de eyección no sea el parámetro más adecuado para caracterizar la función de ese ventrículo. Y además el strain longitudinal en este estudio del TOPCAT estaba asociado con un mayor riesgo del objetivo primario, como es la hospitalización por insuficiencia cardíaca, muerte cardíaca o muerte cardiovascular. Y esto era tenía un valor incremental a la fracción de eyección. Esto también se ha demostrado, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. El tener un valor de strain por debajo de la media, en este caso valores mucho más bajos, como podrían ser de 11%, pues tiene una asociación muy importante con la mortalidad global. Y lo que podríamos pensar que está detrás de esta discordancia entre lo que es la fracción de eyección y el strain longitudinal es que igual la fracción de eyección no llega a caracterizar los cambios estructurales que ocurren al principio de la insuficiencia cardíaca por una multitud de factores, como puede ser factores de riesgo cardiovascular, enfermedad valvular o la isquemia, en la que se forman toda una serie de factores profibróticos que dan lugar a la fibrosis reactiva inicialmente y después a la de reemplazo y que finalmente dan lugar a la insuficiencia cardíaca. Y en este caso, en estas fases iniciales de la enfermedad cardíaca, pues la fracción de eyección puede ser completamente normal, mientras que otros parámetros como por ejemplo la diástole o el strain longitudinal estarán reducidos y no vamos a encontrar el strain o la fracción de eyección reducida hasta que hay una alteración estructural importante. Entonces, yo creo que las guías, aunque no incluyen el strain longitudinal, sí que dejan un poco en el texto la posibilidad de intentar evaluar otros parámetros más precisos. Una vez se ha evaluado qué tipo de insuficiencia cardíaca tiene el paciente, las guías siguen con el diagnóstico de la etiología. Y en ese aspecto, la enfermedad coronaria es la más frecuente. Este es un metaanálisis incluyendo más de 43.000 pacientes, pero de unos trials entre 1986 y 2005, en las que no se utilizaban siempre coronariografía invasiva y por lo tanto este porcentaje, 62% de enfermedad isquémica, puede estar muy infraestimado. Y las guías del 2019 recomendaban el realizar una técnica de imagen o la otra, dependiendo de la probabilidad de que tuviera ese paciente enfermedad coronaria, y podríamos ir desde un estudio anatómico con la coronariografía por TAC a un estudio invasivo y entre medio quedarían las técnicas funcionales, pero hay un cambio en las guías de insuficiencia cardíaca en el que se hace un upgrade del TAC de coronarias, en el cual tiene una clase 2A y por tanto debe ser considerado en todos aquellos pacientes con una probabilidad pretest baja o intermedia para enfermedad coronaria, o en aquellos en los que hay un estudio funcional que es dudoso, y se rebaja la recomendación de la coronariografía invasiva y pasa a una clase 2B, con lo cual el TAC, debido a todos los avances y los datos que se han ido acumulando, se ha hecho como la técnica en principio de elección para evaluar la enfermedad coronaria. En pacientes con enfermedad no coronaria, pues tenemos la resonancia, porque nos va a permitir caracterizar el tejido miocárdico y nos da información en caso de que haya sospecha de enfermedad infiltrativa, Fabry, enfermedad inflamatoria, no compaction o amiloidosis o otras patologías. Y en este caso tenemos una recomendación clase 1. Se debe utilizar siempre y cuando la ecocardiografía no nos dé toda la información que necesitamos, porque tiene una ventana acústica, por ejemplo, difícil, y debe ser considerado en pacientes con cardiomiopatía dilatada para diferenciar entre isquémico y no isquémico. Y esto viene en base a la distribución del realce tardío que nos podemos encontrar
y esta es una revisión ya bastante clásica en la que podéis ver los diferentes patrones de realce tardío que nos indicarán la probabilidad de una etiología u otra. Una de ellas, por ejemplo, es la sarcoidosis. Sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa en la que se forman estos granulomas principalmente a nivel de septo, pero en una fase más avanzada pueden ir hacia la pared lateral y ahí, por ejemplo, pues la ecocardiografía pues, se puede quedar corta mientras que la resonancia nos puede dar gran información. Además, hay otras técnicas de imagen, no solamente la resonancia. Si utilizamos técnicas de medicina nuclear, podemos diferenciar en estos casos cuando la enfermedad está activa y podemos ajustar la medicación y cuando la enfermedad está más quiescente. Y si hacemos la fusión de estas dos técnicas de imagen, resonancia y PET, pues se puede ver perfectamente dónde está el realce tardío y si hay captación del radiotrazador que nos indique que la enfermedad, por ejemplo, esté activa. Y tiene importantes implicaciones pronósticas porque cuando hay una perfusión anómala y una captación del radiotrazador de FDG, pues estos son los pacientes que pueden tener un pronóstico peor y que por tanto necesitan un cambio de medicación. Finalmente, una de las patologías que se ha resaltado más es la amiloidosis, en la que la ecocardiografía pues, nos puede dar la primera clave para pensar en el diagnóstico, pero hay otros factores, como por ejemplo puede ser el strain con el típico Cherry Apex o la escintigrafía, por ejemplo, que nos permite identificar determinadas etiologías de amiloidosis y que además tienen implicaciones terapéuticas, ya que, por ejemplo, el tafamidis se ha incluido como una clase 1 en pacientes con amiloidosis ATTR. Y aquí veis que las guías incluyen un algoritmo para implementar en nuestra clínica diaria para diagnosticar a estos pacientes que tienen estos factores de riesgo que nos hagan pensar en una amiloidosis cardíaca. Y para concluir, bueno, yo creo que la principal novedad de las guías de insuficiencia cardíaca es el énfasis en la imagen multimodal y en utilizar la imagen para contestar una pregunta muy específica. Primero, fenotipar el tipo de insuficiencia cardíaca basado en la fracción de eyección, definir la etiología de manera precisa y dar lugar a una terapia mucho más dirigida. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Victoria. La verdad es que siempre es un gusto oírte. Yo, mientras le doy la palabra a Guillem para introducir a Ignacio, realmente me gustaría preguntarte una cosa. ¿Tú crees que realmente la resonancia magnética debería realizarse en los centros de cardiología como primer escalón en alguna indicación clínica? Yo creo que, a ver, igual es una visión muy desde el punto de vista de ecocardiografía porque somos lo que estamos acostumbrados a utilizar primero. Yo creo que si tienes la posibilidad de realizar una resonancia magnética en un paciente con insuficiencia cardíaca que a lo mejor tiene una carga familiar de una cardiopatía genética, por ejemplo, pues igual ahí sí que te puedes ir de entrada a la resonancia magnética y que te pueda dar información tisular. Pero vaya, no tenemos en todos los centros una resonancia en la que podemos utilizarla así. A todos nos gustaría, pero sí que quizás podemos ir transformando los servicios de cardiología desde el punto de vista de imagen más directo al diagnóstico que te estás basando, en vez de empezar todos por una ecocardiografía y luego ir escalando. Eso igual quizás sería lo ideal, el utilizar la técnica de imagen en base a la patología y no los diferentes silos para luego sacar el diagnóstico. Muy bien, Guillem. Guillem, no sé si nos oyes. Sí, me oís. Te oímos con mucho eco, Guillem. Yo creo que para dar paso a la charla de Ignacio, ¿puedes retomarnos tú? Bueno, tenemos un problema con Guillem. Vamos a pasar a Ignacio. Bueno, Ignacio del Hospital de León, Ignacio Iglesias. ¿Han cambiado el diagnóstico y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con FEUI preservada? Ignacio, ¿qué nos dices? Muchas gracias, doctor Zamorano. Es un placer para mí estar en esta reunión.
representando a la Unidad de Imagen Cardíaca del Hospital de León, y por permitirme abordar un tema que es tan interesante y controvertido como el de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. No tengo ningún conflicto de interés que destacar. Fuera de las anomalías estructurales a las que me referiré brevemente con posterioridad y que pueden ser causa de insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es un síndrome complejo en el que se han intentado diferenciar diferentes fenotipos de predisposición y de riesgo y de presentación clínica que se solapan entre sí, cada uno con un diagnóstico y un tratamiento correspondiente, en el que probablemente el punto en común es un estado inflamatorio sistémico prolongado que induce un remodelado cardíaco que finalmente lleva a la insuficiencia cardíaca. La dificultad en el diagnóstico se demuestra en el hecho de que es necesaria una definición común de lo que este síndrome es, basado en 3 grandes pilares, como bien conocen ustedes. Es la presencia de signos y síntomas, la aparición o la detección de una alteración en la estructura cardíaca o una alteración funcional cardíaca, y una de 2, la presencia de congestión o elevación de los biomarcadores, fundamentalmente los péptidos natriuréticos. La primera dificultad en la evaluación de los síntomas asociados a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es la inespecificidad de los síntomas. Es difícil atribuir con seguridad la presencia de síntomas a la existencia de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. La ergospirometría, en un intento de mejorar la precisión diagnóstica, permite una valoración cuantitativa y objetiva de la capacidad funcional. Sin embargo, su capacidad discriminadora entre disnea de origen cardíaco y disnea de origen no cardíaco es limitada y exclusiva y centrada fundamentalmente en el consumo máximo de oxígeno alcanzado que tiene el paciente durante la prueba. Este parámetro es muy específico de disnea de origen cardíaco para consumos de oxígeno muy bajos y es muy sensible para la disnea de origen no cardíaco cuando el consumo de oxígeno es muy alto, prácticamente en los niveles normales, quedando una zona intermedia, zona gris, donde la capacidad discriminadora es muy moderada y lo que obliga a avanzar en el proceso diagnóstico y por lo tanto reduce la eficiencia de la prueba como método diagnóstico. Otros parámetros que se obtienen en la ergospirometría no tienen capacidad discriminadora entre insuficiencia cardíaca como origen de disnea o disnea de origen no cardíaco. El ecocardiograma es el método, como ya se ha señalado, más habitual para la evaluación de las alteraciones cardíacas estructurales o funcionales, segundo pilar diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Tiene un papel clave no solamente en la evaluación de la fracción de eyección o más genéricamente, como ha dicho la doctora Delgado, en la evaluación de la función sistólica global, sino también que es importante en la evaluación de anomalías estructurales y dinámicas y especialmente en la valoración de la diástole y el probable incremento de precarga ventricular que motiva la disnea que padecen estos pacientes. No es este el momento ni el foro para describir cómo se hace una evaluación adecuada de la función diastólica y cuál es su gradación. Simplemente me permito recordar algunos parámetros que son útiles y que quedan alejados del Doppler de llenado valvular mitral y del Doppler tisular y que son útiles para valorar la función diastólica, como la presencia de la onda L, la dilatación auricular izquierda medida mediante volumen o la velocidad de la regurgitación tricúspide. La recomendación actual para el diagnóstico de elevada precarga ventricular se basa fundamentalmente en 3 criterios ecocardiográficos: el cociente entre las ondas E', el tamaño auricular izquierdo y la velocidad de la regurgitación tricúspide. La combinación de los 3 criterios proporciona una capacidad de discriminación discreta, como pueden ver en la diapositiva, para el diagnóstico de elevada precarga ventricular. El ecocardiograma de ejercicio diastólico incrementa notablemente la sensibilidad sin menoscabo de la especificidad, lo cual aumenta notablemente su capacidad discriminadora. El ecocardiograma de ejercicio diastólico, como saben, se debe hacer a baja carga, en un ciclo ergómetro, en posición supina y con una carga creciente que no debe superar la frecuencia cardíaca del paciente en unos 100 latidos por minuto, que es cuando se fusionan las ondas E y las ondas A. El ecocardiograma de ejercicio diastólico, por lo tanto, se convierte así en una prueba útil para la evaluación de los pacientes con insuficiencia cardíaca o sospecha de insuficiencia cardíaca, sobre todo en pacientes en los que el ecocardiograma basal no es diagnóstico o es incierto. Sin embargo, como ya saben, existen muchas limitaciones prácticas para llevar a cabo con precisión un estudio de la diástole. Entre ellas me permito señalar algunas, y especialmente en estos pacientes, como la calidad de imagen, muchos de ellos tienen obesidad, la capacidad de ejercicio limitada, recuerdo que muchos de ellos tienen una edad avanzada, la presencia de fibrilación auricular que modifica mucho los parámetros de diástole y los valores que nosotros utilizamos para evaluar
como patológicos en esta población, la presencia muy frecuente de valvulopatía mitral concomitante, no me refiero solamente a la regurgitación mitral dinámica, también a la presencia de calcio en el anillo mitral, las dificultades en la estimación de la presión pulmonar, tanto por ausencia de regurgitación tricúspide como por exceso de regurgitación tricúspide, severa, masiva o torrencial, la presencia de disfunción ventricular derecha y la dificultad en precisar claramente cuál es la presión venosa central del paciente. Existe además, como saben, una baja correlación con los parámetros invasivos, de los parámetros Doppler con los parámetros invasivos. La evaluación de la función auricular mediante el estudio de su deformación longitudinal o bien en su patrón de remodelado en pacientes en fibrilación auricular puede servir de ayuda en este proceso diagnóstico, especialmente obviamente en pacientes que están en ritmo sinusal. Pero este estudio, este tipo de evaluación está en investigación y todavía no hay datos definitivos y por lo tanto no lo voy a nombrar en esta charla. Finalmente, el hecho de que, a pesar de todos los criterios propuestos, un porcentaje elevado de pacientes quede en una zona de incertidumbre diagnóstica hace que el estudio hemodinámico de esfuerzo sea hoy por hoy el método de referencia para evaluar a estos pacientes. Un esfuerzo a baja carga o la simple elevación de las extremidades inferiores o una sobrecarga de volumen permite un diagnóstico de elevación de la presión arterial pulmonar y de la presión capilar pulmonar por encima de unos umbrales que no están bien definidos, pero que permiten el diagnóstico final de insuficiencia cardíaca. Y finalmente, en el último bloque, estaría la congestión y la presencia de biomarcadores. Además de la exploración física para la detección de congestión, disponemos en la actualidad del ecocardiograma pulmonar para la detección de líneas B y congestión pulmonar y métodos un poco más complejos de detección de congestión sistémica como este que les muestro aquí, que agrupa a varios estudios Doppler de venas abdominales, que es el método VEXUS. Finalmente, hay que recordar que los biomarcadores en esta población en concreto tienen una baja especificidad por la presencia de comorbilidades que alteran los valores de normalidad. Así, por ejemplo, la obesidad, la edad, el sexo y las comorbilidades como la insuficiencia renal modifican los niveles de biomarcadores en esta población. La solución a todas estas dificultades podría residir en la integración en un sistema de puntuación de todos los criterios que hemos señalado o de los más discriminadores para facilitar el diagnóstico. Así se han propuesto fundamentalmente dos sistemas de puntuación, dos scores, útiles para el diagnóstico que evalúan la probabilidad de tener insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. La aplicación de estos scores a poblaciones menos seleccionadas de aquellas de las que provienen, en las que se generaron, muestran una reducción de su capacidad diagnóstica y su valor real está pendiente de ser evaluado en muestras más grandes y menos seleccionadas. Fíjense cómo la sensibilidad se reduce a medida que el score es mayor, sin embargo la especificidad va reduciéndose en sentido contrario. Ante una situación como esta, donde existe una gran heterogeneidad de los pacientes, no es de extrañar que encontrar un tratamiento eficaz sea tremendamente dificultoso. Como ya comenté al inicio, se ha intentado abordar esta heterogeneidad mediante la descripción de fenotipos de riesgo y fenotipos de presentación que guiarían el tratamiento. Así, por ejemplo, un paciente obeso en fibrilación auricular y con sarcopenia podría ser candidato a un tratamiento de la obesidad, fuera farmacológico o no, a un tratamiento del ritmo o de la frecuencia, preferiblemente, como sabemos ahora, del ritmo, y a una anticoagulación oral. Y probablemente también, si estuviera disponible, a un programa de rehabilitación cardíaca para abordar el problema de la sarcopenia. Y quizás este sea el abordaje más racional para el tratamiento de estos pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva con fracción de eyección preservada. Desde el punto de vista únicamente farmacológico, se han ensayado múltiples fármacos, la mayor parte de ellos con eficacia en insuficiencia cardíaca con fracción reducida, con resultados en general neutros, aunque en algunos de ellos, en subgrupos definidos o en aquellos, como por ejemplo aquellos con fracción de eyección más baja en mujeres o con biomarcadores elevados, sugieren un beneficio, especialmente en la tasa de rehospitalización por insuficiencia cardíaca. Vienen señalados estos estudios con este símbolo de la derecha. Los dos estudios más recientes, los ensayos clínicos más recientes, como saben, son el ensayo Paragon y el Emperor Preserved, el primero con sacubitril/valsartán y el segundo con empagliflozina. Y los dos tienden a mostrar esta idea global, la tendencia a la reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, que es estadísticamente significativa en el ensayo clínico Emperor, donde se incluyen también pacientes con fracción de eyección ligeramente reducida, un elevado porcentaje de pacientes con disfunción renal y un elevado porcentaje de diabéticos. Y se demuestra
una reducción en el seguimiento del endpoint primario, pero fundamentalmente, como he señalado anteriormente, debido a una reducción en la tasa de rehospitalización. Y sí, es posible que exista una interacción entre el sexo y la fracción de eyección, como se ha sugerido en los ensayos clínicos que he nombrado, el Paragon y el Emperor, fundamentalmente. Las mujeres en general tienden a tener una fracción de eyección mayor y existen diferentes umbrales de fracción de eyección pretratamiento para que se detecte una reducción del objetivo de análisis primario, generalmente muerte y hospitalización, o del secundario, que es una reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. El tratamiento individualizado, por tanto, parece tener mucho sentido en esta entidad. Ante una anomalía estructural tratable, obviamente el tratamiento es el tratamiento específico de esta anomalía. Pensemos, por ejemplo, en una estenosis aórtica o una amiloidosis cardíaca. En aquellos pacientes que no tienen una alteración estructural basal corregible, la orientación terapéutica debería dirigirse fundamentalmente a abordar el conjunto de los factores que se asocian a este síndrome, tanto en el área cardiovascular como en el área no cardiovascular, donde diferentes tratamientos han demostrado beneficio. En rojo se señalan aquellos factores en los que el tratamiento farmacológico no ha tenido algún impacto beneficioso, y con un asterisco aquellos donde los ISGLT2 pueden tener una acción especialmente beneficiosa. Este parece que es el tratamiento más racional, pero sin demostración real de que finalmente conduzca a una mejoría en la evolución clínica del paciente, o mejor aún, a un remodelado inverso del ventrículo izquierdo que finalmente mejore el pronóstico del paciente. Por tanto, y tratando de responder la pregunta que motivó esta charla, ¿ha cambiado el diagnóstico y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Pues yo diría que sí, que en el diagnóstico el cambio es continuo, tenemos herramientas, quizá las herramientas hay que agruparlas o hay que diseñarlas, hay que orientarlas en una estrategia que está en constante evolución y continuamente van apareciendo nuevos criterios diagnósticos y nuevas formas de abordar este problema. Y respecto al tratamiento, yo diría que no existe una única vía de tratamiento, no existe una única visión de este problema, hay que tener una visión global, hay que abordar todas las comorbilidades. No existe definitivamente un abordaje racional fisiopatológico como puede existir en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, y sí existen beneficios en algunos fármacos que se han ensayado, como he señalado anteriormente. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. La verdad es que yo creo que ha estado muy, muy claro. Y bueno, mientras pasamos a la siguiente presentación, me gustaría preguntarte una cosa. ¿Tú no crees que si la fracción de eyección, como nos ha dicho antes Victoria y tú también apuntas, es un término casi, no diremos obsoleto, pero desde luego no muy exacto para hablar del ventrículo, no deberíamos cambiar la definición de fracción de eyección preservada o no? Sí, es muy probable que sí. Yo creo que la definición esta hay que cambiarla, o por lo menos hay que completarla, ¿no? Quizá ahora tenemos todos en la cabeza los conceptos de fracción de eyección y eficacia del tratamiento en base a la fracción de eyección, pero hay otros parámetros, como ha señalado antes Victoria, que son fundamentales, ¿no? La alteración de la dinámica longitudinal y de otros tipos de dinámicas del ventrículo izquierdo, y yo creo que algo que es clave es la presencia de un remodelado microscópico ventricular, fundamentalmente con la presencia de fibrosis, ¿no? Yo creo que esto hay que cambiar la manera de abordar la insuficiencia cardíaca, definiendo lo que es la función ventricular de una manera mucho más global, sin ninguna duda, sí. Muy bien, pues nada, veo que está Nieves preparada, nos va a ilustrar desde Sevilla COVID persistente cuando no es una insuficiencia cardíaca, y posteriormente haremos la discusión a ver si tenemos ya al doctor Guillem Pons solucionado el audio. Aquí estamos. Perfecto, pues Nieves y después Guillem ya nos modera a todos la discusión. Pues muchas gracias, doctor Zamorano, muchas gracias, doctor Pons, y muchas gracias también a la Sociedad Española de Cardiología y específicamente a la Asociación de Imagen Cardíaca por la invitación para participar en esta mesa, y un recuerdo al doctor Jiménez Borreguero en agradecimiento de la invitación. Me ha tocado hablar de un tema del tema que más probablemente nos ha causado dolores de cabeza en los últimos 2 años y que, por desgracia o por suerte, se ha consolidado ya como un nuevo motivo de consulta en nuestras consultas externas de cardiología, ¿no? Y bueno, por introducir un poquito el tema, pues obviamente la relación del corazón con los microorganismos es muy antigua, y no solamente me refiero a la endocarditis infecciosa o a la miocarditis. Recordamos perfectamente que está relacionado con múltiples patologías y múltiples síndromes, incluyendo el desarrollo de la aterosclerosis e incluso de valvulopatía. Y bueno, por desgracia aún, pues solamente tenemos 2 años de experiencia con una enfermedad
en la que hemos asistido a grandes avances muy rápidos, incluyendo el desarrollo de la vacuna que ha condicionado pues, la evolución tan rápida a mejor en cuanto a la pandemia y en cuanto a la atención a nuestros pacientes en el ámbito hospitalario y posteriormente en consulta. La afectación cardiovascular durante la infección aguda se puso de manifiesto muy rápido, desde los primeros casos que se comunicaron a la comunidad científica ya en China, y cuando esta afectación cardiovascular aparecía, claramente se relacionó desde el principio con un empeoramiento pronóstico muy claro. De hecho, desde el inicio ya se habló se identificó rápidamente la interacción del virus con el receptor de la enzima convertida de angiotensina 2. Y además se vio claramente desde los primeros estudios que la elevación de troponina de forma aguda, algo que ocurría desde el principio entre un 20 y un 30% de los pacientes que eran ingresados por la infección por coronavirus, tenían entre 2 y 5 veces de incremento de mortalidad. El escenario que tenemos actualmente obviamente es muy, muy diferente, afortunadamente, gracias a las restricciones, al trabajo de todos los sanitarios y además al desarrollo de las vacunas, pero seguimos teniendo pacientes ingresados en nuestro medio con una fase aguda de afectación por el coronavirus, ¿no? Hay que decir a este respecto que la mayoría de las ocasiones la afectación cardíaca y cardiovascular se debe a afectación indirecta. Es muy rara, en menos de un 15% de los casos, la afectación directa por infección por coronavirus. De hecho, menos del 4,5% de los estudios necrósicos, y hay varias series ya publicadas con más de 500 pacientes con necrosia en pacientes fallecidos por infección por coronavirus, en menos del 5% de los casos se han identificado inclusiones víricas dentro del miocardio. Y sobre todo la afectación cardíaca viene por afectación linfocítica e inflamatoria dentro del cuadro global. El infarto agudo de miocardio, de hecho, más frecuentemente reportado en estos pacientes es de tipo 2, asociado por tanto a esa isquemia producida por un aumento de la demanda en el contexto de la inflamación generalizada que produce la afectación por el virus. Y los eventos trombóticos es verdad que eran muy frecuentes al principio, y de hecho sabéis que tuvimos un incremento muy importante de comunicación de trombosis venosa profunda, de TED, de ictus, pero que desde la introducción de la enoxaparina en todos los pacientes que ingresan por neumonía por COVID, la incidencia de esta patología ha sido muy inferior, y también la aparición muy inferior de infarto agudo de miocardio. Pero sí es importante señalar que la trombosis es directamente proporcional a la inflamación, y que me gustaría incidir otra vez, insistir en el que en aquellos pacientes donde se detecta una elevación de los niveles de troponina, algo que ocurre eso, pues en un 20-30% de los pacientes claramente asociamos a un peor pronóstico. ¿Y de qué hablamos exactamente cuando hablamos de COVID persistente? Pues hay dos definiciones. La primera de ellas se acuñó ya en las primeras etapas de la pandemia, y se hablaba de la persistencia de síntomas asociados a este virus no previamente presentes en el paciente antes de la infección aguda por encima de 4 semanas, pero recientemente la Organización Mundial de la Salud, y es algo que ya ha incorporado la Sociedad Europea de Cardiología en los últimos 3 documentos de consenso que ha publicado, habla de la persistencia de estos síntomas una vez superados los 3 meses desde el inicio de la infección aguda por coronavirus, es decir, 12 semanas después del inicio del cuadro infeccioso. Obviamente no solamente nos referimos a pacientes que hayan estado hospitalizados, pero sabemos claramente que la presencia de este COVID persistente es muy superior, a más gravedad del cuadro clínico, por tanto más frecuente en pacientes que han sido sometidos a un ingreso, y también mucho más frecuente cuando hay mayor comorbilidad. Y en esto se hace especial referencia a la presencia de factores de riesgo cardiovascular, y muy especialmente a la presencia de obesidad y de sedentarismo en el paciente afectado por la infección por coronavirus. Este síndrome incluye una sintomatología muy específica. Predominantemente se habla siempre de cansancio, de disnea de esfuerzo, de tos seca, la anomia persistente, que ya en la última cepa, la Omicron, ha desaparecido casi por completo, y una dificultad de concentración que causa una reducción muy significativa de la calidad de vida de los pacientes que sufren este síntoma. Desde el punto de vista cardiovascular, el dolor torácico, la mayoría de las veces de forma un dolor torácico inespecífico, no asociado a la cardiopatía isquémica, la presencia de palpitaciones y de un incremento muy rápido de la frecuencia cardíaca a mínimos esfuerzos es lo más predominante. Hay muchos pacientes en los que incluso después de 3 meses desde el cuadro agudo se detectan alteraciones analíticas con un BNP que suele estar muchas veces en la zona gris, ligeramente elevado pero no claramente indicativo de insuficiencia cardíaca, y alteraciones en la radiografía de tórax persistentes, sobre todo en pacientes que han tenido neumonía bilateral típica de afectación por coronavirus, y ya en estos días pues por fallo vacunal, ¿no? Y hasta el 5% de los pacientes ingresados podemos decir que tienen un síntoma persistente por encima de los 6 meses de seguimiento.
La sintomatología afecta a todas las áreas. Esta ilustración procede del último documento publicado por la Sociedad Europea de Cardiología, que ahora mencionaré, en todas las áreas, absolutamente en todas las áreas, incluyendo el sistema endocrino y el sistema reproductor. Y estas manifestaciones cardiovasculares dependen sobre todo de la afectación de tipo inflamatorio cardíaco. Se detecta con mucha frecuencia un síndrome de taquicardia postural ortostática dentro de las manifestaciones autonómicas que suelen presentar estos pacientes. Dentro de las alteraciones arrítmicas, con mucha diferencia, la más frecuente es la presencia de fibrilación auricular, y obviamente nos estamos refiriendo a pacientes que no tenían fibrilación auricular previa a la infección por coronavirus. Presencia de pericarditis persistente por encima de 3 meses de duración, con sintomatología característica. También se han comunicado un incremento de la presencia de isquemia coronaria no previamente conocida, con o sin lesiones coronarias, y es mucho más frecuente en pacientes que tienen un calcio score por encima de 400. Calcio score que tengo que decir que muchas veces se calcula en pacientes que han sido sometidos a TAC durante el ingreso por la infección aguda, y que se hace el cálculo posteriormente, y que hasta un 42% de estos pacientes presentan un calcio score elevado, y hasta un 50% de la serie de infarto con alguna lesión coronaria, y un 15% del total de ellas siendo significativa. Hay un incremento de insuficiencia cardíaca, haciendo referencia a la titulación, al título de la ponencia, y luego algo muy presente en todos los estudios, sobre todo en los estudios prospectivos, desde que se ha definido como el deconditioning, ¿no? Ese círculo vicioso de falta de ejercicio asociado a esa sintomatología, que lo que hace es empeorar los síntomas, y que incluso ha sido responsable de un alto porcentaje de encamamiento en atletas con un descenso del consumo pico de oxígeno. Esta es una de las mejores revisiones sobre los síntomas cardiovasculares que presentan estos pacientes, publicada hasta la fecha, pero recientemente, el mes pasado, fue publicada esta revisión en nuestra revista de la Sociedad Europea de Cardiología, que incluye más de 60 estudios, tanto retrospectivos como prospectivos, de pacientes asociados ya afectos con el diagnóstico certero de síndrome de COVID persistente, que recoge todas las principales características. En esta imagen vemos recogido todo lo que decíamos hasta ahora, pasando de esa afectación aguda, que sobre todo desde el punto de vista cardiovascular se ve asociado a esa inflamación generalizada y no tanto por afectación cardíaca directa, como vemos las secuelas cardiovasculares y muy frecuentemente asociados dentro de los pacientes que presentan esta afectación cardiovascular. Destacar la presencia de miocarditis, la presencia de inflamación asociada a ese cuadro multisistémico, y la presencia de fallo ventricular derecho, sobre todo en pacientes que han tenido tromboembolismo pulmonar. Como luego aparece en sintomatología de forma prolongada en el tiempo, en el seguimiento, y cómo hay un impacto muy importante en la calidad de vida del paciente, no solamente por esta sintomatología cardiovascular, sino también asociado a esas dificultades de concentración y afectación neurológica que es tan frecuente en estos pacientes. ¿Qué es lo que hacemos con nuestros pacientes cuando tienen esta sintomatología? Pues tenemos este algoritmo que parto en dos para que sea más fácil de explicar. En la mayoría de los pacientes se recomienda un seguimiento simplemente de atención primaria. Esta atención primaria debe considerar la presencia de rehabilitación, hacer uso de rehabilitación, de diferentes terapias, pero tiene que prestar especial atención a dos grupos de pacientes. Por un lado, los pacientes que tuvieran enfermedad cardiovascular previa conocida, y esto insiste mucho el artículo. Es importante reevaluar a estos pacientes, y en el caso de descompensaciones hacer una reevaluación de su situación, donde siempre se debe considerar tanto una analítica con presencia, con determinación de BNP, un electrocardiograma y una ecocardiografía, como aquellos pacientes donde se ha visto diagnóstico nuevo de afectación cardiovascular. Y en estos pacientes donde, especialmente durante el ingreso, se ha visto alteraciones en la elevación de troponina, de BNP, o ya se ha hecho una ecocardiografía o un electrocardiograma con alteraciones, hay que hacer un estudio electrocardiográfico basal y hacer mayores estudios en función de lo que nos encontremos. La resonancia magnética cardíaca únicamente se plantea, se indica en aquellos pacientes que tienen una afectación de la ecocardiografía basal, y especialmente también se hace indicación en aquellos pacientes donde se detecta una elevación de la troponina de forma persistente, algo que ocurre de forma rara en aproximadamente un 0,5% de pacientes afectos de esta entidad, pero que puede hacer, pues obviamente con la secuencia de inflamación y de reacción tardío podemos detectar pacientes que no hayan sido diagnosticados en la fase aguda de miocarditis. El resto de estudios, tanto el Holter como la ergometría y como otros estudios invasivos, incluso coronarios, solamente se recomiendan en aquellos pacientes donde las pruebas basales estén alteradas y donde, en el contexto de valoración global, con la anamnesis y con una cuidada valoración tanto de los antecedentes cardiovasculares como del evento agudo de infección por coronavirus,
pensemos que tenemos cierta predisposición a encontrar lesiones coronarias o otro tipo de afectaciones cardiovasculares. ¿Qué es lo que nos encontramos a los 6 meses en los pacientes sintomáticos? En esos estudios que ya empiezan a ser publicados, que incluyen más de 2.000, 3.000 pacientes con un seguimiento prospectivo. Pues las cohortes son muy diversas y es muy difícil establecer hallazgos globales en todos los pacientes, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que solamente entre un 1 y un 9% presentan alteraciones electrocardiográficas. La incidencia es mucho menor de lo que se pensaba a la luz de los primeros estudios que fueron publicados. Menos del 10% presentan alteraciones ecocardiográficas y solamente en menos del 1% de estos pacientes presentan alteraciones nuevas, es decir, pacientes que no tuvieran previamente afectación cardíaca y que presenten esa disnea de ecocardiografía. Con respecto a la resonancia magnética cardíaca, en el único estudio prospectivo controlado con pacientes por edad y sexo no encontró diferencias significativas en los hallazgos encontrados. Es verdad que fueron excluidos los pacientes que ya tenían el diagnóstico FETEN de miopericarditis en la fase aguda de infección por coronavirus. Y el Holter ha demostrado muy escasa utilidad en estos pacientes, porque en la mayoría de las ocasiones lo que vemos es esa taquicardización inapropiada como respuesta de la alteración del sistema nervioso autónomo que vemos en estos pacientes, pero no a diagnóstico de fibrilación auricular paroxística o de otros hallazgos significativos. Con respecto a la ergoespirometría y enlazando con la presentación del doctor Iglesias Garriz, la reducción del pico de consumo de oxígeno, sobre todo se ve en algunos pacientes, pero sobre todo la disnea y la alteración de la ergoespirometría se debe al deterioro muscular y al déficit de la extracción de oxígeno en sangre y a la alteración de parámetros ventilatorios y, por tanto, por afectación de otras áreas más que de afectación cardiovascular. La mayoría de los estudios, y no solamente el de la Sociedad Europea que he mostrado, lo que insisten es en la necesidad de hacer una valoración muy específica de todos los antecedentes cardiovasculares del paciente, haciendo especial incidencia en los factores de riesgo cardiovascular, posible afectación previa cardiovascular al evento agudo y hacer una búsqueda activa de todo lo que hemos diagnosticado al paciente dentro del cuadro agudo por infección por coronavirus, detectando si hubo alteración del BNP, si hubo alteración de la troponina y si se le hizo el electrocardiograma a la mayoría de los pacientes y el ecocardiografía si hubo alteración. Esto debe siempre tenerse en cuenta cuando hacemos la valoración de nuestro paciente una vez que ya ha pasado más de 3, incluso 6 meses después del cuadro agudo, y hacer una valoración global en ese momento de los síntomas con respecto al cuadro agudo para ver si tenemos que hacer más allá exploraciones. ¿Y qué es lo que tenemos que destacar de todo esto? Pues que el COVID persistente es muy frecuente, pero más del 25% de los casos que han estado ingresados presentan alguna sintomatología a los 6 meses. Sí se ve que esta evolución está siendo muy positiva y que la incidencia está cayendo drásticamente a medida que la vacuna ha hecho efecto y que el porcentaje de pacientes que precisan ingreso ha caído de forma drástica con respecto, por supuesto, a la cifra de contagios. Necesitamos muchos estudios a largo plazo prospectivos para ver esta afectación cardiovascular a largo plazo, sobre todo clínicos y también con respecto a los mecanismos subyacentes de esta afectación, pero la afectación en todos los estudios a largo plazo está viéndose que es muy inferior con respecto a lo que pensaba de la pandemia, aunque sí es cierto que los síntomas cardiovasculares son muy prevalentes, especialmente todos los que hemos señalado. Importante, reajustar el tratamiento cardiovascular de aquellos pacientes que tenían ya previamente afectación cardiovascular y diagnósticos cardiovasculares previos, según el algoritmo que hemos comentado. Muy importante insistir en la situación previa de la infección, a la clase funcional y a los factores de riesgo cardiovasculares, revisar todo lo que ocurrió en la fase aguda del SARS-CoV-2, muy importante, realizar una ecocardiografía y un electrocardiograma siempre que valoremos al paciente cuando no sea derivado de detención primaria, aunque tenemos que saber que menos del 10% de los pacientes vamos a tener hallazgos patológicos de nueva aparición. Y es muy importante de todas maneras señalar que este electrocardiograma y esta ecocardiografía tienen un efecto balsámico en unos pacientes que tienen ya por sí mismas mucha incidencia de depresión y de afectación de la calidad de vida, y que el hecho de que estas pruebas sean normales hace que encaren la afectación y los síntomas que presentan de forma mucho más positiva, y que es muy importante individualizar nuevas pruebas complementarias en función al cuadro clínico y al resultado de este primer cribaje realizado por ecocardiograma y electrocardiograma, pero que no está indicado realizar más pruebas más allá de lo que encontremos en estas pruebas básicas.
Y luego, por último, insistir en la importancia del deporte y de la actividad física, incluso en pacientes que tienen disnea de esfuerzo, porque es el tratamiento que más ha demostrado beneficiar la calidad de vida de estos pacientes, y estamos hablando ya de pacientes con un seguimiento por encima del 1 año y medio y donde el deporte y la actividad física han sido los que más han demostrado beneficiar a los pacientes en el seguimiento. Y nada más, muchas gracias por su atención. Hola. 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 ¿Me oís? Soy Pons. Perfectamente. ¿Qué tal? Siento los inconvenientes que ha causado el tema técnico, pero bueno, eso sucede en el directo. Yo, con permiso de Pepe, quería hacer unos comentarios, no he podido hacerlos antes, un poco para iniciar el coloquio, ya que disponemos ahora de 15 minutos. Me gustaría referirme al intercambio que han tenido el doctor Zamorano y Victoria sobre el tema de la resonancia. A ver, yo entiendo que las guías de práctica clínica son elementos esenciales de referencia, de influencia planetaria, y que por tanto tienen que ser, digamos, minuciosos a la hora de examinar la evidencia existente, tienen que ser prudentes, tienen que ser restringidos, como es lógico. Y además tienen el inconveniente de que igual el trabajo que resulta esencial para un determinado aspecto sale publicado a los 2 meses de que haya salido la guía, con lo cual tampoco se puede reflejar. Es decir, los inconvenientes son múltiples. Pero luego está la vida real. Y en la vida real hay un aspecto que me gustaría comentar, que es la percepción que existe en el cardiólogo clínico creciente. Eso lo podemos afirmar quienes hacemos resonancia magnética de forma continuada, de que cuanto antes haces en tu paciente con insuficiencia cardíaca una resonancia cardíaca completa, integral, digamos, antes tienes orientado el diagnóstico, antes tienes orientado el pronóstico y muchas veces la terapéutica que se tiene que llevar a cabo. Por tanto, me da la impresión de que el mundo real en este sentido va un poco por delante de las guías, por lo menos en los medios donde, y eso es cierto, donde se tiene acceso a un estudio de resonancia magnética cardíaca fiable, completo y con equipamiento moderno. Y esta reflexión la quería compartir con vosotros. Esto, por lo que se refiere a la insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección. En cuanto a la fracción de eyección preservada, como ha presentado de forma excelente el doctor Iglesias, el problema que surge, a mi juicio, es que si atendemos a los estudios de fenotipos asociados con este tipo de insuficiencia cardíaca, pues vemos que un paciente anciano, o por lo menos de edad avanzada, que sea obeso, que sea hipertenso, y que tenga una aurícula izquierda dilatada, simplemente no hace falta que esté en FA, este paciente ya tiene alto riesgo, si se queja de disnea, de ser diagnosticado de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Vamos, tiene los números del SCORE ajustados a ello. Aquí conduce esta reflexión pues al hecho de que es como una epidemia, entonces, la disfunción diastólica o la fracción de eyección preservada. A mí me ha recordado como cuando hace años con el escáner detectamos que existía calcificación de las arterias coronarias en el 90% de las personas a partir de los 80 años. Pues también era casi universal. O como ahora estamos viendo en los defectos de microcirculación, ahora que utilizamos sistemas cuantitativos de perfusión miocárdica en todos los pacientes que tienen factores de riesgo. Es decir, ¿estamos ante enfermedades o estamos asistiendo a procesos evolutivos en las personas que al final solo resultan sensibles a intervenciones de tipo higiénico-dietético o de control de factores de riesgo? Y la prueba de ello es que no se encuentra un tratamiento eficaz y resolutivo para ninguna de estas 3 condiciones. Es un poco la reflexión que quería dejar. No sé si sirve para hacer un coloquio sobre ello. Pues si vamos en orden y por lo que a mí respecta, a ver, yo creo que las guías tienen que ser
accesibles a todo el mundo y que se puede deber aplicar a la mayor población posible. Y yo creo que el algoritmo que han puesto en cuanto a la clasificación de la insuficiencia cardíaca, que han puesto ya la ecocardiografía, es porque es algo que se puede hacer a las 2 de la mañana en un servicio de urgencias, por ejemplo, o se puede hacer a horas en las que la resonancia pues igual no está available, no se puede utilizar. Podemos hacer en un laboratorio de ecos perfectamente 60 ecos al día, pero no hay laboratorio de resonancia que pueda hacer 60 resonancias en un día. Y además, no solamente asociados con los costos y a las diferentes organizaciones que haya en todos los sitios. Lo que sí es universal, creo, es que todos los departamentos de cardiología tienen una ecocardiografía, así que las guías para poder ser accesibles y aplicables en un mayor grupo de población, pues han utilizado la técnica de imagen que de entrada te da un cierto grado de orientación a cómo tienes que seguir luego. Esto es lo mismo, por ejemplo, para terapias. Lo que pasa es que las técnicas de imagen, pues parece que nos peleemos un poco más. En las terapias se puso de entrada en las guías de diabetes el poner los SGLT2 inhibitors y el GLP-1 y saltaron todos los endocrinólogos con la metformina. Bueno, señores, si son caros, pues que los sistemas de salud apliquen las medidas necesarias para poder pagar esos tratamientos que se han demostrado eficaces y no vayamos a la metformina. Eso no pasa con las técnicas de imagen. Bueno, pues vamos a intentar trabajar todos juntos y utilizar de la manera mejor todas las técnicas de imagen que tenemos al alcance. Y como hemos dicho antes, ¿hay pacientes que igual se pueden ir de entrada a la resonancia? Pues sí, aquellos que tengan una carga familiar de una cardiopatía genética o que tengas una alta sospecha de una cardiopatía genética. Entonces sí me voy a la resonancia, pero de entrada a todos, bueno, pues a todos nos gustaría llegar, pero en el día a día yo hago 60 ecos, no hay departamento de radiología que haga 60 resonancias. Estamos de acuerdo, Victoria, y no quería dar la impresión de que haya que hacer una resonancia antes que un eco. Nunca hacemos eso. Cuando hacemos una resonancia, todos los pacientes se han hecho un eco. Pero después de hacer el eco, de ver una fracción de eyección mínima o ligera o moderadamente reducida, de ver un septo que se mueve regular, que tiene un bloqueo de rama izquierda, el cardiólogo hoy en día quiere saber algo más. Quiere saber si hay fibrosis intersticial, quiere saber si hay fibrosis focal, quiere saber a ciencia cierta cuál es el volumen y la fracción de eyección. Es decir, una serie de información que ayuda a estar más seguro del contexto en el que nos... Y por eso se recae cada vez más en la resonancia magnética. Pero en ningún momento quería decir que hubiera que hacerla antes del eco, ni muchísimo menos. Perfecto. Sí, yo sí, por seguir un poco el debate, por si no nadie interviene. Sí, yo lo que dice el doctor Pons es realmente interesantísimo. Él apunta a la posibilidad de que estemos atendiendo a una gran pandemia de insuficiencia cardíaca, porque claro, un paciente añoso, obeso, hipertenso, en fibrilación auricular, su probabilidad de tener una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada pues es muy elevada. Efectivamente, aplicando los scores, los dos que mostraba aquí, pues su probabilidad probablemente sea mayor del 90% si presenta síntomas asociados a insuficiencia cardíaca, ¿no? Claro, ¿y esto es cierto o no es cierto? Y si es cierto, ¿cómo abordamos este problema? Claro, el abordaje del evento que ya se ha producido, un paciente con insuficiencia cardíaca, pues es complejo. Yo entiendo que a mí también me gustaría tener resonancia en todos los pacientes, medir el volumen extracelular, medir la fibrosis, y en base a eso guiar el tratamiento. Pero quizá la idea que subyace a esto es, ¿y si todo esto pudiera ser prevenible? Si ese estado inflamatorio sistémico que induce el remodelado ventricular, que conlleva finalmente a síntomas de insuficiencia cardíaca, pudiera ser reversible, pudiera ser detectado precozmente en los pacientes, bien por biomarcadores diferentes a los que utilizamos ahora o por técnicas de imagen, igual multimodalidad, que nos permitan detectar precozmente qué paciente está en riesgo de hacer una insuficiencia cardíaca en el futuro, la pregunta sería, ¿es prevenible o no? Si es cierto que con una intervención podríamos reducir esta supuesta o esta gran pandemia de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada que tenemos y que probablemente se incrementará en el futuro. Y digo que se incrementará pues por los hábitos de vida, la alta prevalencia de obesidad, de síndrome metabólico, de hipertensión, etcétera, etcétera, lo que todos conocemos, ¿no? Yo creo que el gran
el abordaje racional sería pensar que sí es cierto que hay muchos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. La pregunta sería, ¿podemos evitar de alguna manera con una prevención cardiovascular correcta en el abordaje de la hipertensión arterial, de la inflamación sistémica, de la obesidad, del síndrome metabólico, de lo que sea, reducir su incidencia y conseguir una mejor calidad de vida en el futuro? Claro, yo ahí añadir que efectivamente la disponibilidad, como apuntabais todos, es fundamental. Yo estoy de acuerdo con Guillem y también con Victoria, que en el fondo creo que han querido también decir lo mismo, ¿no? Pero cuando uno se plantea la disponibilidad, pues claro, obviamente el ecocardiograma es imbatible. Sin embargo, yo diría que la resonancia magnética obviamente aporta cosas que el eco no llega y no va a llegar. Por eso yo creo que el US Marines, como yo digo, es el eco y siempre lo será por la disponibilidad, y cuando uno tiene que hilar más fino, pues lo normal es que uno apriete la resonancia. Claro, cada vez la indicación va a ser mayor y sobre todo en los puntos que todos conocemos, como por ejemplo es la fracción de eyección. Por eso antes le decía a Ignacio que el eco es más lábil o más flojo, ¿no? Obviamente la fracción de eyección es un tema ya prehistórico que obviamente no nos va a servir para caracterizar suficientemente bien a nuestros pacientes. Y yo creo que ese es el punto intermedio, ¿no? No sé si, Guillem, tú que eres muy, muy experto en resonancia. ¿Perdón? Sí. Bueno, o sea, la resonancia tampoco hay que pedirle cosas que no puede hacer. Es decir, hay muchas veces en que nos quedamos después de un estudio de resonancia muy completo en un paciente diciendo, mira, tiene disfunción ventricular, no tiene fibrosis, no tiene contraste tardío, los volúmenes son muy exagerados, pero no sé por qué tiene este proceso. No ha tenido una miocarditis, no tiene un infarto. Es decir, no tenemos todas las claves en la mano. Pero lo que sí es seguro es que con un estudio integral de resonancia es poco probable que se nos escape algo. Y eso creo que es lo importante a la hora de estudiar a este tipo de pacientes, que lo que necesitan es un buen estudio referencial, porque los van a mandar al cabo de un año o al cabo de 2 y necesitamos que sean reproducibles los datos que hemos obtenido, aunque fueran negativos. Y eso creo que es el valor que aporta la resonancia. Pero soy perfectamente consciente de que no está disponible para todo el mundo, etcétera. Bueno, mientras acaba siéndolo, el sentir del cardiólogo clínico es lo que os he expresado. Creo que hay una pregunta, Pepe. ¿La estás viendo? Una pregunta de un... Sí, no la veo aquí, pero si quieres hacerla tú, porque además se nos acaba el tiempo ya cerrar. Bueno, es una pregunta rápida y creo que va para Nieves. Dice, es de Eva Laraudogoitia y dice, en pacientes vacunados con dosis completa y COVID, ¿estáis viendo síntomas de COVID persistente? Nieves. Ahora sí, perdón, que estaba silenciada. La incidencia ha bajado mucho, gracias por la pregunta, había dicho, es que tenía el micro silenciado. La incidencia ha bajado mucho, pero siguen derivándose pacientes con fallo vacunal que han tenido infección aguda y presentan COVID persistente. Sí, incluso con incidencia parecida a la época prevacunal. Sí. Nieves, una cosa, solo una cuestión final. ¿No te da la impresión, a ver si coincidimos, en que el COVID no se ha ensañado demasiado con el corazón comparado con otros sistemas? Completamente de acuerdo, doctor Pons, completamente de acuerdo. Y de hecho, al principio yo formé parte de los equipos COVID del hospital, incluimos la troponina desde el principio, empezamos a ver que había un porcentaje importante de pacientes que tenían las troponinas elevadas. Además, estábamos en aquella época con la cloroquina, hacíamos muchos electrocardiogramas, pero a medida que fue avanzando la pandemia, no, afortunadamente ha salvado bastante el área cardiovascular. Compartimos totalmente la visión, sí. Y es interesante porque de los pacientes que hemos estudiado con COVID con miocarditis, nunca hemos visto miocarditis tan benignas como las del COVID, comparadas con las víricas no COVID, digamos. Y eso, pues bueno, es un punto positivo dentro de todo. Sí, y contrasta con la sintomatología que presentan estos pacientes que vienen muy asustados a consulta pensando que tienen alguna cardiopatía y sin embargo luego las pruebas con mucha frecuencia son normales. Y coincide lo hallado en la resonancia
con los estudios publicados de necropsia, donde prácticamente menos del 5% de pacientes tenían inclusiones víricas directas y todo se debía a ese estado hiperinflamatorio multisistémico que ocasionaba el fallecimiento del paciente, pero no específicamente contra el corazón, sí, afortunadamente. Muy interesante, muchas gracias. A ti, gracias. Muy bien. No sé, Guillem, si quieres cerrar la sesión. Bueno, tú mismo, yo creo que ha sido interesante. Se ha hablado de temas que afectan a la mayoría de cardiólogos clínicos y por lo menos hemos sacado unas ideas en claro, tanto prácticas como elucubrativas. Estas últimas por mi parte, lo siento. Muy bien, pues nada, un saludo a todos, gracias a los ponentes y seguimos disfrutando del Congreso. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias a todos. Abrazo, Dios.